Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a acompañarles en el seminario. El objetivo de esta ponencia es ofrecer un marco introductorio de lo que es realmente el emprendimiento social y qué palancas podemos utilizar para impulsarlo. Pero antes de empezar con las definiciones típicas de qué es el emprendimiento social, etcétera, me gustaría empezar planteándoles una reflexión que me parece interesante para entender qué hacemos todos nosotros hoy aquí hablando de emprendimiento social. ¿Por qué estamos hablando hoy de emprendimiento social aquí? Pues básicamente porque desde hace unos años ha empezado a crecer exponencialmente el interés social por el impacto social que generan las actividades de las organizaciones, no solo las no lucrativas, sino también las lucrativas. ¿Por qué afirmamos esto y cómo podemos medir que realmente está creciendo este interés social por el impacto social? Pues les doy algunos datos que creo que son relevantes. El 87% de los consumidores en Estados Unidos dicen que cambiarían a una marca responsable si tuviese la misma calidad y el mismo precio. El 65% de los trabajadores de Estados Unidos afirman que para ellos es un factor decisivo para decidir el lugar en el que quieren trabajar que su empresa sea una empresa responsable. No solamente eso, sino que la mayor parte de las universidades americanas, de las grandes escuelas de negocios, están implementando en sus másters de negocios líneas que fomentan el emprendimiento social. Aparte de todos estos datos, les voy a dar el que para mí es más relevante, que es el interés del capital. Un estudio de la Global Impact Investing Network dice que en el año 2011 habían 46.000 millones de dólares estadounidenses invertidos en inversión en impacto en el mundo. Y un informe de la JP Morgan estima que este tipo de inversión puede convertirse en un mercado superior a los 100.000 millones de dólares. Para mí este es el dato más relevante de que hay interés en este tipo de empresas. Eurosif, que es la misma consultora pero que registra datos para Europa, nos indica que en solo 2 años el capital invertido en empresas sociales en Europa ha crecido un 132%, en solo 2 años. Ha pasado de 8.750 millones de euros el año 2011 a 20.269 millones de euros el año 2013. Esto es lo que yo... Perdón. Esto es lo que yo le llamo el proceso de abajo arriba. Y lo más interesante es que se está produciendo ahora un interés de arriba abajo. Y es que muchas instituciones gubernamentales han empezado a apreciar este interés social y han descubierto en él una forma de una oportunidad para ayudarles a resolver los principales desafíos sociales a los que se enfrentan. Esto es precisamente lo que ha pasado en Europa. En Europa, el año 2010, se publica un documento que se conoce como Estrategia Europa 2020 y el documento lo que hace es identificar que Europa, después de la crisis económica que empieza en el año 2007-2008, se enfrenta a un gran momento de transformación. Nos damos cuenta de que la crisis económica ha hecho evidente muchas de las debilidades estructurales que tiene Europa ante el resto de las economías mundiales, tasas de crecimiento inferiores a nuestros países vecinos competidores, niveles de desempleo mucho más elevados, un envejecimiento mucho más intenso que provoca tensiones importantes en nuestro sistema del bienestar. Identificamos además grandes desafíos mundiales como la globalización, la tecnología y la carencia de energías disponibles para todos. Ante esta situación, la Comisión Europea identifica que para poder salir de esta crisis económica no podemos salir de la misma forma que entramos, sino que tenemos que hacer un gran proceso de transformación que permita salir de esta crisis mucho más reforzados para poder enfrentarnos con éxito a estos desafíos que tenemos por delante. Y decide que lo que tenemos que hacer es caminar hacia una economía que reúna 3 características. Que sea una economía inteligente,
es decir, que apueste por una economía basada en el conocimiento y la innovación, que sea una economía sostenible, es decir, que apueste por un uso eficaz de los recursos cada vez más limitados ante una población mundial cada vez más creciente, y además una economía integradora, es decir, que fomente un alto nivel de empleo y que tenga cohesión social y territorial. Ante la formulación de esta estrategia, la Comisión empieza a desarrollarla concretando diversas iniciativas para ponerla en práctica. Una de ellas, la que nos interesa hoy aquí, es la Social Business Initiative. Lo que hace la Social Business Initiative es reconocer por primera vez que las empresas sociales son un instrumento que nos van a ayudar a conseguir estos tres objetivos: una economía inteligente, sostenible e integradora. ¿Por qué dice esto la Comisión Europea? En primer lugar, porque las empresas sociales generan un empleo más estable, generan empleo en colectivos con dificultades de empleabilidad, activan el desarrollo económico local y, por tanto, fortalecen la cohesión territorial. Les doy algunos datos que hacen referencia a las empresas sociales en España, pero que se replican en todos los países europeos y en todos los países a nivel mundial. Entre 2007 y 2014, la destrucción de empleo en las empresas sociales españolas ha sido 6,5 puntos inferior a la del conjunto de las empresas nacionales. El 80% de los contratos que generan las empresas sociales son de carácter indefinido. Las empresas sociales con más de 5 años de antigüedad en España han pasado de ser del 24% a un 32%, que es justo el proceso contrario al que siguen las empresas tradicionales, que tienen una vida cada vez más corta. Las empresas sociales tienen una vida cada vez más larga. El 47% de los empleos que generan estas empresas sociales están en manos de personas con menos de 40 años, y les recuerdo que España tiene una tasa de desempleo juvenil la más alta de Europa, y el 50% está en manos de las mujeres. Da empleo a más de 128.000 personas con discapacidad u otros colectivos de exclusión social. Por todos estos datos es por los que la Comisión Europea identifica a las empresas sociales como un instrumento que le puede permitir a conseguir ese nuevo crecimiento económico al que aspira. Llegados a este punto, me gustaría, la pregunta que me haría yo es: cuando la Social Business Initiative, es decir, cuando la Comisión Europea habla de empresas sociales y se refiere a ellas como este gran instrumento de futuro que nos va a llevar a esta gran economía, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es y qué no es el emprendimiento social? Pues la propia iniciativa de la Comisión Europea lo define como un agente de la economía social, una empresa que proporciona bienes y servicios en el mercado, por tanto, una empresa que produce cosas. Su principal objetivo, y esta es la principal característica de lo que es una empresa social, el principal objetivo de una empresa social es tener una incidencia social. Esa es la razón de ser de su acción comercial. Es decir, por utilizar un ejemplo, y me paro aquí porque es importante, es la principal característica definitoria. Por utilizar un ejemplo típico de las empresas sociales, la Gramen Danone, su objetivo comercial no es comercializar yogures. Su objetivo social es conseguir reducir la pobreza en un país como India, en el que hay una gran necesidad nutritiva. Esa es la diferencia de una empresa social, cómo formula su objetivo. Otra característica: sus beneficios se revierten principalmente en la realización de su objetivo social, es decir, no se reparten dividendos entre los accionistas, y su gestión ha de ser responsable y transparente. No significa que no quieran ganar dinero. Tienen que ser rentables, lo que significa es que después no reparten ese beneficio entre los accionistas, sino que lo repercuten en el beneficio de la propia empresa. La Comisión Europea identifica dos tipos de empresas sociales: las empresas que prestan servicios o suministran bienes a un público vulnerable, o las empresas que fabrican bienes o servicios tradicionales, pero cuyo objetivo es proporcionar un servicio de integración social a estas personas vulnerables. ¿Cuál es el problema de la definición?
¿Cómo ponemos los límites? ¿Cómo interpretamos los límites del concepto? Porque ¿qué significa tener incidencia social? Pues depende. ¿Crear empleo es tener incidencia social? Pues no lo sé. Como comentaba la señora vicepresidenta, el empleo y fundamentalmente de las personas más vulnerables va a ser uno de los principales desafíos sociales del futuro. ¿Es eso tener incidencia social? ¿Es crear empleo solo para personas vulnerables? ¿Y quién son las personas vulnerables? ¿Son las mujeres que viven en entornos rurales? ¿Son los jóvenes personas vulnerables? Ese es el problema, que tenemos que definir exactamente cuál es el límite de ese concepto. Muchas veces, cuando hablamos de emprendimiento social, parece que nos hemos inventado un concepto nuevo que no existía hasta ahora. Y la pregunta que yo me hago es, cuando la Comisión Europea habla de emprendimiento social, ¿se refiere solo a este tipo de agentes de la economía o utiliza este concepto de una forma más amplia para referirse a todos los agentes que intervienen en la economía social? Porque, ¿qué es la economía social? Pues la economía social es una parte de la actividad económica que existe desde hace muchísimos años, que en sus orígenes históricos aparece a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como pequeñas organizaciones de autoayuda que ponían en marcha grupos sociales vulnerables para hacer frente a las nuevas necesidades que surgían de ese proceso de industrialización. Con lo cual, su concepto no dista mucho de la esencia de lo que estamos pensando cuando estamos hablando de empresas sociales, ¿no? Eran empresas que la gente vulnerable ponía en marcha para solucionar sus necesidades en aquel momento. Cuando leemos cuáles son los principios que definen lo que entendemos por economía social, pues muchos de ellos casi son coincidentes con los que definimos cuando definimos qué es una empresa social. La Carta de Principios de la Economía Social dice, y lo leo muy rápido para no entretenerme, que una empresa social es una empresa que prima a la persona y el objeto social sobre el capital, que prima la conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general, que aplica principios de solidaridad y responsabilidad y que destina la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible. Me suena. Todo parece, son principios muy coincidentes con lo que hablamos cuando identificamos las empresas sociales. ¿Qué tipo de agentes económicos forman parte de la economía social? Pues normalmente, cuando hablamos de la economía social, hablamos de dos subsectores. Lo que se conoce como el subsector de mercado, el que está compuesto fundamentalmente por cooperativas y por mutuas, que son empresas que trabajan, que producen bienes y servicios en el mercado y los comercializan en el mercado. Y el subsector no de mercado, que son las asociaciones y las fundaciones. Probablemente, si tuviéramos que colocar las empresas sociales en uno de estos dos subsectores, lo colocaríamos en el subsector de mercado. Lo que me lleva a hacer toda esta reflexión y llevarnos a este punto, que no sé si ha sido muy aclarador o no, es preguntarnos de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de emprendimiento social. ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de emprendimiento social? ¿Es solo una moda? ¿Es un concepto nuevo que hemos acuñado? Pues no lo sé. No lo sé si es algo nuevo, si es algo distinto a la economía social o forma parte de ella. Lo que sí sé, y era el objetivo principal que les quería transmitir en esta primera parte de mi conferencia, es que es el reconocimiento por primera vez de una parte de la economía que existía desde hace muchísimo tiempo y a la que nadie le parecía reconocer su papel. De hecho, la economía social no se recoge en las cuentas nacionales, o sea, no aparece recogida en la contabilidad como algo distinto a las empresas o a las fundaciones. Y es el reconocimiento público por primera vez de que estas empresas distintas pueden ser un elemento de transformación social. Y para mí eso es transformador, es muy importante. Es el reconocimiento de que pueden servir para cambiar las cosas y fundamentalmente, y esto es
cosecha propia, pero creo que es muy, muy importante. Creo que suponen un ejemplo más del proceso de profundización de la democracia en el que vivimos. Parece, ¿no?, que ahora que todo el mundo dice pues, que los políticos no nos representan, que queremos que los jóvenes que quieren, por primera vez, les interesa la política y quieren ocupar ellos su propia representación. Y para mí el tema de las empresas sociales es un ejemplo más de lo que significa el empoderamiento ciudadano y la participación del ciudadano en primera persona. Significa, por primera vez, reconocer que el poder está en nuestras manos, que nosotros decidimos solucionar nuestras propias necesidades sociales y que podemos cambiar el mundo y que podemos decidir el mundo en el que queremos vivir. Y para mí, por eso es importante el emprendimiento social. Y esa era pues, una de las principales ideas que quería transmitirles hoy, en esta primera parte, que es eso, ¿no?, que es más allá de que sea un concepto que parece que está de moda, ¿no?, y que tenemos que impulsar, pues que es una gran herramienta de cambio que tenemos en nuestras manos para, como decía la señora vicepresidenta, forjar el mundo que queremos vivir en el futuro. Dicho esto, y si les he logrado convencer de que realmente es muy interesante apostar por ello, la segunda parte de la conferencia intentaría transmitirles cuáles son las principales palancas para apostar por ello, para hacer que esto, que empieza a ser un movimiento social pequeñito, crezca y se convierta en algo realmente importante. ¿Cómo lo impulsamos? La Comisión Europea identifica 3 palancas principales para impulsar el emprendimiento social. La primera, mejorar el entorno jurídico. Parece que uno de los principales problemas para que el emprendimiento social empiece a florecer es que no tenemos muy claro su identificación conceptual, y creo que ha quedado un poco claro en la primera parte de la conferencia que no es fácil delimitar el concepto y que requiere pues, una voluntad, yo creo que política, en definir qué es esto, ¿no? ¿Qué es para nosotros incidencia social? Cada uno apostará por diferentes cosas, ¿no? En este sentido, hay 3 estrategias distintas en este momento en el mundo. Los países que optan por introducir una identificación jurídica específica para las empresas sociales. Fundamentalmente son los países anglosajones, tanto Estados Unidos como el Reino Unido. La principal identificación que ha hecho Estados Unidos le ha llamado a estas empresas Benefit Corporation, y en el Reino Unido les ha llamado Community Interest Company, pero viene siendo lo mismo. Es definir una nueva categoría de empresa para que sea fácil identificar qué es y qué no es una empresa social. Para que les sirva de ejemplo, ahondando en lo que estábamos hablando antes, los Estados Unidos, cuando definen qué es una Benefit Corporation, dicen que es una empresa que tiene entre sus, que su objetivo social principal es generar un bien social. Y de entrada no dice nada más. Después añade que que este objetivo social general se puede concretar en algunos objetivos sociales específicos. Y les leo la lista de lo que ellos han considerado que podría ser un objetivo social específico, simplemente para que les haga una idea de lo que está en la mente del gobernador americano cuando está pensando en ese tipo de empresas, que no tiene que ser para nada limitativo, pero como ejemplo de lo que ellos consideran que sería tener incidencia social. Y para ellos, tener incidencia social sería proveer productos y servicios beneficiosos a personas o comunidades de escasos recursos, promover oportunidades económicas para las personas o comunidades más allá de la creación de empleo. Esto, por ejemplo, es la reflexión que hacíamos antes. Crear empleo, eso no tener incidencia social. Pues para los americanos no. Significa algo más que crear empleo. Preservar el medio ambiente, mejorar la salud humana, promover las artes, las ciencias y el avance del conocimiento, incrementar el flujo de capital hacia las entidades que tienen propósitos de beneficio público o dar cualquier otro beneficio particular a la sociedad o el medio ambiente. Como ejemplo. Otros países, como es el caso de España, se ha optado de momento por no entrar a definir explícitamente qué es una empresa social y definir la economía social como un gran sector
y se han definido pues, una serie de principios que deben reunir estas empresas y se dice que será empresa social cualquier empresa que cumpla esos principios. Es una estrategia distinta. No sabemos si avanzaremos en el futuro hacia definir o no una nueva categoría de empresa jurídica, pero de momento se ha optado por esta estrategia porque es una forma de tener un prisma mucho más amplio, de no ceñirnos a una definición que en el futuro pudiera constreñirnos y nos limitara los movimientos a la hora de definir qué es o no una empresa social. Y finalmente hay una tercera estrategia que no es ni crear una nueva categoría jurídica ni simplemente hacerlo de forma global, sino que es como crear un certificado parecido a lo que son las ISOs de calidad, un certificado que dan, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, una organización no gubernamental que se llama B-Lab y que identifica a las corporaciones que reúnen una serie de requisitos que ellos han definido como B Corporations. Simplemente es eso, es un certificado de calidad que identifica a las empresas y que una vez tienen esta certificación tienen acceso a un catálogo de recursos que ellos les ofrecen y que sirve para identificarlas como empresas sociales. No es nada más que eso. Por tanto, tres estrategias distintas. Además de esto, de trabajar por una mayor visualización de lo que es una empresa social, darles visibilidad, otra estrategia para ayudarlas a crecer es que les demos algún tipo de, o sea, que reconozcamos sus diferencias y sus aportaciones a través de la contratación pública. En Europa se ha avanzado mucho últimamente en la introducción de cláusulas sociales en la contratación. Ha pasado de ser algo que era recomendable a ser algo obligatorio. Ahora todas las administraciones públicas tienen obligatoriamente que introducir las cláusulas sociales en la contratación pública. Lo que no dice la directiva, que será el siguiente paso, es en qué momento del proceso de contratación tienen que introducir esas cláusulas sociales. Puede ser en el momento de la valoración, a la hora de puntuar las ofertas, o puede ser simplemente un requisito en las prescripciones técnicas a la hora de ejecutar el contrato, por ejemplo. Otra forma que desde las administraciones públicas podemos fomentar el emprendimiento social, reservando contratos para este tipo de empresas. También en la Unión Europea se ha establecido como obligatorio ahora reservar una cuota de contratos para este tipo de emprendimientos. En el caso de España también. Lo que se ha hecho en el caso de España es establecer simplemente la obligación de reservar esos contratos sin establecer en qué cuota y se deja esa libertad de establecerla a los organismos locales. ¿Y qué está pasando? Pues que esa libertad se ha traducido en rangos muy, muy, muy diferentes. Por lo que yo sé, va desde el 0,5% del montante global de la contratación pública de un año, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, al 8% del montante global en una comunidad autónoma como es Asturias. Bueno, pues da ahí margen para el compromiso llegue donde cada uno quiere. Pero creo que es importante el hecho de que sea obligatorio reservar una cuota de contratos para estas empresas, ¿no? Porque normalmente tienen mucha dificultad para acceder a la contratación pública en igualdad de condiciones a las grandes corporaciones, que son procesos muy complicados. Finalmente, quería hablarles también, en el ámbito de la contratación pública, de nuevas figuras que surgen también en los países anglosajones y que me parecen interesantes, aunque todavía están poco desarrolladas y no podemos evaluar de forma muy rigurosa cuál puede ser su impacto y su evolución futura, pero como experiencias piloto me parecen interesantes. A lo mejor lo conocen, son lo que se llaman bonos de impacto social. Los bonos de impacto social es una forma de financiar las políticas sociales sin que la administración pública tenga que arriesgar mucho capital de entrada y pueda vincular esa política social a la obtención de resultados. Básicamente se trata de que la administración pública se fija un objetivo social. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo típico de cuando se habla de bonos de impacto social, porque fue el primero que se puso en marcha en Europa, que es un bono de impacto social británico. El gobierno británico se puso como objetivo social reducir la tasa de reincidencia de las personas que salían de la cárcel.
Y dijo que quería que para ello, para su gobierno, era un buen objetivo reducir esa tasa de reincidencia en un 7%. Y emitió un bono de impacto social que viene a ser como un bono de deuda pública. Una entidad financiera intermedia compra ese bono de impacto social y, por tanto, le adelanta ese dinero a la administración pública que no lo pone, o sea, que no sale de su presupuesto, y esa empresa financiadora le paga a una tercera asociación, que acostumbra a ser una asociación, una fundación, una asociación local con experiencia, con expertise en ese tipo de proyectos, que se compromete a hacer un programa comunitario con esas personas exconvictas y ya conseguir ese impacto. Si esa asociación consigue ese impacto, la administración gubernamental le paga a la asociación intermedia y, por tanto, a la administración local lo que hubieran acordado más un tipo por ciento de interés. A mayor impacto, mayor tipo de interés. Pero lo interesante es que si no consigue impacto, no paga la administración gubernamental. Y, por tanto, el que pierde el dinero es el inversor, es la organización financiera intermedia. No sabemos si va a ser un procedimiento que tendrá mucha evolución o no en el futuro, pero como experiencia piloto es interesante y nos pone en la pista del camino en el que pueden ir evolucionando las cosas. Además de mejorar el entorno jurídico, habíamos hablado de que la Comisión Europea considera que para poder favorecer el emprendimiento social tenemos que ayudar a esas empresas a acceder a la financiación, porque normalmente tienen un problema. Son empresas, como hemos dicho, que no reparten capital entre los accionistas y eso de entrada supone una reticencia para el capital tradicional que invierte para invertir en estas empresas. Y, sin embargo, son empresas que necesitan capital para crecer. No es como una fundación que con poco capital puede desarrollar sus funciones. Son empresas que para poder escalarse necesitan inversiones de capital. Una primera forma de fomentar que haya financiación para estas empresas es que las administraciones públicas ofrezcan subvenciones a fondo perdido, lo que se llama capital semilla, para que estas empresas puedan empezar a funcionar en sus primeros inicios. Porque normalmente cuando empiezan a funcionar es difícil que puedan acceder a capital privado porque tienen poca rentabilidad. Hay dos ejemplos muy buenos de ello. Otra vez los países anglosajones, que son los que llevan la batuta en esto. El Social Innovation Fund de Estados Unidos y el Investment and Contract Business Fund de Reino Unido. Son dos fondos parecidos pero distintos y me parecen interesantes los dos. El Social Innovation Fund lo que hace es dar subvenciones a fondo perdido a fundaciones con capital para que estas fundaciones, aportando el mismo capital que consiguen de la administración pública, intenten identificar en todo el país pequeñas asociaciones locales que estén desarrollando proyectos muy innovadores y que no tengan capacidad económica para escalarlos y para evaluar sus resultados. ¿Por qué está apostando ahí la administración americana? Porque estas grandes fundaciones con capital hagan de descubridores de experiencias que puedan ser innovadoras y que puedan ayudarnos a identificar proyectos interesantes. ¿Qué hace en cambio el Reino Unido? El Reino Unido lo que hace es dar subvenciones a empresas sociales que necesitan aumentar su capital o que quieran ganar un contrato público, y lo que hace es que les da dinero para que contraten una asistencia técnica para que les ayude a preparar todo ese proceso para conseguir ese capital. O sea, son como dos estrategias distintas para ayudar a las empresas sociales a lo mismo, que es a conseguir arrancar en los momentos iniciales. Una vez que las empresas sociales ya han arrancado, lo que se trata es de fomentar que haya más fondos de capital de inversión de impacto. Lo que está haciendo el Reino Unido es, a través del Big Society Capital, es poner dinero público en ayudar a los fondos de capital riesgo que ya existen para incentivarles a tener más capital para ayudar a las empresas sociales. Perdón.
Otra estrategia que se sigue para que haya más fondos de impacto social es, por ejemplo, lo que ha hecho la Comisión Europea, que es establecer un reglamento sobre los fondos de emprendimiento social europeos para identificarlos y para crearles una identificación que permita a la gente que tiene capital saber en qué tipo de fondos puede invertir. O lo que ha hecho también el Reino Unido, que es establecer una serie de incentivos fiscales para que la gente que decide invertir en ese tipo de inversiones tenga un descuento fiscal, que en este caso es de un 30% solamente para inversores individuales, no para compañías. Finalmente, la tercera pata que identifica la Comisión Europea como palanca para intentar que el emprendimiento social aumente es hacer iniciativas como las que están haciendo ustedes hoy aquí para darles visibilidad y para que la gente conozca qué es el emprendimiento social y cuál es su principal aportación. Seminarios, plataformas de intercambio de buenas prácticas en las que los empresarios sociales puedan compartir sus conocimientos, sus experiencias, etc. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero haberles servido de ayuda y fundamentalmente trasladarles lo que para mí era la principal idea, y es que lo del emprendimiento social merece la pena.